ganarse fuertemente el rechazo de la población con fusilamientos y extinciones planetarias, esclavizar masivamente a la población mientras se envía a la otra mitad a morir en guerras infinitas como carnada, o ser ejecutado por una religión fanática. También está la de tener un emperador al que se le va la olla bombardeando planetas, avivando innecesariamente más resentimientos hacia su imperio de lo que ya de por sí había. Ay, todo mal. Al parecer, en donde más fallan los imperios galácticos son en su incapacidad de mantener la aprobación de la población, conllevando a surgimientos de rebeliones que a su vez fallan en contener o apaciguar de forma pacífica. De hecho, nunca lo hacen de forma pacífica. Eso tal vez debido a su naturaleza totalitaria, dejándolos sin otra opción más que seguir manteniendo el régimen por fuerza bruta. Y la verdad es que es muy difícil mantener tanto territorio como una galaxia con un régimen abiertamente opresor y totalitario. Principalmente debido a que la naturaleza de una galaxia implica tener hasta 1 trillón o más planetas como mínimo, de las cuales hasta 300 millones pueden llegar a ser habitables. Entonces, si tienes un descontento general en el imperio, una rebelión podría explotar y consolidarse en cualquiera de esos mundos, siendo muy difícil o prácticamente imposible para el imperio de cubrir todos esos mundos a la vez de una forma efectiva. Demasiado campo para tan pocos nabos. Básicamente, es completamente inviable gobernar una galaxia de forma totalitaria y centralizada, y mucho menos con rebeliones que buscan activamente derrocarte. Los recursos y el espacio de nuestro planeta no son infinitos, y si no nos extinguimos a base de bombazos nucleares en algún día muy lejano, nuestra civilización podría convertirse en un imperio galáctico exitoso, preferiblemente evitando cometer los errores previamente mencionados. Ahora bien, empezaremos dando por hecho de que nuestro gobierno galáctico ya tendrá acceso a los viajes FTL, porque si no, es imposible básicamente. Porque tendrá que literalmente esperar cientos o miles de años para enviar un mensaje de un sistema a otro, y no. Y claro, si lo estuvieran invadiendo y pidieran refuerzos, para cuando esos refuerzos lleguen, ya esos pibes estarían no muertos, sino completamente fosilizados bajo tierra. Así que creo que es mejor usar el comodín del FTL. A pesar de eso, un gobierno galáctico centralizado sería inviable, principalmente por todo ese esfuerzo burocrático que necesitaría para administrar tantísimo territorio de forma directa. Así que evitemos una burocracia bizantina como en Warhammer 40k, la cual hay incluso mundos enteros olvidados de entre el mar de archivos del Adeptus Administratum. Así que, ¿cuál es la clave? Una administración descentralizada, una federación galáctica con gran autonomía individual para los gobiernos locales de cada planeta. Su equivalente en la vida real sería la Unión Europea, pero a diferencia de este, sin gobiernos totalmente diferentes por país y con unas fuerzas armadas únicas. Estaría un gobierno central y un parlamento galáctico, pero estos se limitarían a tomar decisiones a nivel general de la federación, como por ejemplo cumplir con la demanda de energía, el transporte y logística a nivel galáctico, mantener fuerzas armadas, una fuerte flota, protección fronteriza, antipiratería, bla bla bla. Aún así, el salto directo de comunicación entre un gobierno planetario al gobierno central aún sería inviable. Imagínense tener que atender directamente a mínimo 300 millones de planetas, cada uno con un problema diferente. Para eso se establecerían niveles de jerarquía de por medio, niveles a las que se le delegan los problemas sin tener que siempre acudir a lo más alto, empezando desde el gobierno planetario, subiendo al gobierno del sistema estelar, luego al sector de sistemas, siguiéndole el cuadrante galáctico y por último el gobierno central. Todos estos niveles serían muy autónomos, capacitados para resolver la mayoría de los problemas sin tener que recurrir al gobierno central, evitando burocracias innecesarias. Y ni hablar de que en los propios planetas podrían haber países y facciones separadas o luchas de poder, cosa que el gobierno central naturalmente trataría de unificar y reestructurar para una más fácil administración. Aún así, un planeta unificado tendría que seguir subdividiéndose entre regiones y provincias administrativas. Así que imagínate la magnitud de la cosa. Ahora, los tipos de planeta, desde extremadamente poblados, mundos, ciudades, hasta planetas con muy poca población, concentrados en una región en específica o en varias grandes urbes, dejando el resto vacío. Planetas océanos que analizan la vida submarina, planetas mineras industriales, granjeras o centradas en la producción de alimento, incluso hábitats orbitando gigantes gaseosos. Así que, dependiendo de su
su tipo y el tamaño de su población, su administración podría requerir de más o menos personal, presupuesto y complejidad. Entonces, ¿qué sería del planeta capital? Pues básicamente un ecumenópolis, como los representados en The Foundation o Star Wars, siendo el núcleo central de toda la galaxia. Habría megacomplejos gubernamentales del tamaño de una ciudad, un senado gigante o incluso el planeta entero dedicado únicamente para la burocracia y administración galáctica. Aun con toda esa delegación y descentralización de poder, seguiría habiendo un gran aparato burocrático detrás, manejando y administrando muchas cosas. Sería un infierno proponer, establecer o cambiar una ley a nivel galáctico, o establecer regulaciones y presupuestos anuales. Ahora, para alentar a los planetas a unirse a la Federación o evitar de que se independicen, siempre tendría que haber grandes beneficios por estar en ella, las cuales son, además del comercio, el hecho de unirse a esa gran economía, la protección de la flota, que disuade a cualquier agresor de atacarle sin antes entrar en guerra con la gran potencia, como también garantizar la seguridad dentro de dicho planeta con una policía competente. En infraestructura, educación y sanidad, mejorando mucho la calidad de la vida. Orden, prosperidad y protección, siendo ese su eslogan principal. Y ya, para mantener una fuerte cohesión, los nuevos planetas tendrían un proceso de cambio y adaptación, tanto de estructura de gobierno como de normas sociales y de leyes. E incluso se incitaría sutilmente a adoptar ciertas costumbres de la Federación y propaganda. Mucha propaganda. Entonces, ¿cómo vivirían las razas alienígenas dentro de la Federación? Pues igualdad y derechos civiles para todos. Es que, claro, si tienes políticas xenófobas, ¿cómo vas a mantener unida a la sociedad galáctica? Esas prácticas producirán resentimientos y divisiones sociales entre las razas, pudiendo desembocar en descontentos generales y rebeliones. Y eso no interesa, la verdad. Ahora, pasando al tema de las elecciones. Fijaos, yo no soy ningún experto en estructuras de gobierno ni de política, y lo más fácil sería decir sufragio universal y pa'lante, o como Estados Unidos, de sistemas de puntos por estado, solo que en vez de estados extrapolados a cuadrantes galácticos. Pero aquí se viene a darlo todo, así que primer punto: dada la trillonaria cantidad de individuos que podría haber dentro de la Federación Galáctica, habrían grandes porciones de la población con poca o nula educación básica. Y si combinas eso con el poder de elegir el próximo gobierno de una galaxia entera, mal, por lo que se establecería un mínimo de educación necesaria para votar. Bueno, siendo algo tan crucial como la elección del próximo gobierno galáctico, yo creo que lo limitaría a una votación interna entre los gobernantes de los cuadrantes galácticos, que estos a su vez son elegidos por los gobernantes de sectores, que a su vez son elegidos por los gobernantes de sistemas, estos elegidos por los gobernantes planetarios, que son elegidos por la población educada del planeta. Efectivamente, no sería para nada directo, sino una delegación sucesiva del nivel más bajo hasta el nivel más alto. Vale, no sé hasta qué punto me he lanzado una patinada, pero es el destino de una galaxia entera, así que cuidado. Y de esto conectemos al poder judicial. Esta sería una organización fuerte e independiente, velando por el cumplimiento estricto y que ningún gobernante haga alguna triquiñuela para quedarse con el poder absoluto, así como la purga total de cualquier tipo de corrupción mediante un seguimiento intensivo de todo lo que pase dentro de la Federación. Nada de ascenso por contactos, solo meritocracia. Incluso el poder de destituir a cualquiera que gobierne de forma ineficiente, siempre y cuando se presenten pruebas estadísticas y evidentes de la ineficiencia de su gobierno. En fin, no soy ningún experto en esto de políticas ni gobierno, así que siéntanse libres de rebatir sobre esta parte o de cualquier otra en los comentarios. Y pasando a la parte final, ¿para qué engañarnos? Aún habrían descontentos y rebeliones por la galaxia, aunque no tan masivas, pero existirían, por el simple hecho de que no se puede mantener toda una galaxia contenta. Vamos, ni siquiera en los países actuales se puede lograr eso. Entonces, para lidiar con rebeliones o descontentos, a diferencia de otros, primero se trataría de resolver las cosas de forma pacífica. Reformas administrativas, purgas de corrupción en dicho planeta y ayudas especiales para restablecer el orden. Si no se logra de esa manera, las fuerzas armadas se tomarían la libertad para restablecer la democracia y la prosperidad en esos planetas o regiones desagradecidos. Claro, siempre tratando de evitar escalar la situación aún peor, pero tampoco dándole margen a la rebelión de consolidarse.
Claramente tendría unas potentísimas fuerzas armadas, excelentes academias militares, un gran presupuesto y una propaganda y cultura de cierto grado militarista. Es que, claro, de alguna forma hay que mantener la tasa de alistamiento alto para defender la galaxia. Y muchísimas inversiones en la industria militar y desarrollo e investigación. Pero este punto conecta directamente con la expansión territorial agresiva. ¿Cuál es la mejor forma de tener las fuerzas armadas y el complejo militar e industrial curtida y actualizada? La guerra. Además, hay que hacerle honor al nombre de gobierno galáctico, es decir, unificar toda la galaxia. Se buscaría siempre excusas para invadir al vecino que se niega a unirse por las buenas, como por ejemplo, hey, le hicieron un atentado a las torres atmosféricas y me parece que fuiste tú, así que te vamos a invadir, cabrón. O la clásica de, vaya, veo que hay muchos recursos en tu región y también de que tu pueblo oprimido necesita un poco de libertad. De esa manera, invadiendo y unificando toda la galaxia, neutralizando las potenciales futuras amenazas en las fronteras. Pero lo más importante, esparcir la indiscutible esencia de la democracia y la libertad a esos bárbaros alienígenas y civilizarlos como tiene que ser, coño. Y si ya has dominado la totalidad de la galaxia, pues a empezar excursiones a otras galaxias, ¿no? Como hizo los imperios europeos. Si tu continente ya está lleno, al continente vecino.